Muy buenas tardes, estimados participantes del curso de Derecho del Trabajo 2, correspondiente al aula virtual, trimestre 2023-1. Tengo el honor de grabar esta videoclase el abogado Alexander Andrade dos Santos, profesor titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo 2 del núcleo Puerto Ordaz. Es importante tener y hacer una aclaratoria antes de entrar a dilucidar de una vez en definitiva sobre el contenido de la unidad 1, que es la remuneración y la protección salarial. Realizar una breve introducción sobre lo visto en la Cátedra del Derecho al Trabajo 1. Allí pues donde pudimos tener los principios fundamentales que tutelan el derecho al trabajo como hecho social. Allí también aprendimos a identificar la relación laboral, la relación de dependencia, el contrato de trabajo y los elementos que permiten la culminación de la relación de trabajo. Para poder hablar de salario y remuneración debemos tener principio de identificar lo que es la relación de dependencia o la relación laboral, que no es otra que aquellos vínculos, aquellos elementos que subsisten para poder determinar la existencia de un vínculo laboral, que no es otro que la prestación individual o personal del servicio de un trabajador o una trabajadora a un patrono o una patrona, la obligación que persiste en manos del patrono o patrona de remunerar esa prestación de ese servicio personal realizada por el trabajador o trabajadora. Y tercero es la relación de dependencia o la subordinación, como lo establecía la ley del 97, para determinar esa dependencia o el trabajador como trabajador dependiente, para existir la obligación de la remuneración o el pago de salario. Una vez tenido y esclarecido este elemento para identificar la existencia de una relación laboral, entonces nace ese derecho que tiene aquel trabajador que dentro del marco de estos elementos, de manera concurrente, prestan el servicio. La norma lo llama el trabajador dependiente. Entonces nace la obligación del patrono de remunerar esos servicios prestados por el trabajador o trabajadora. Entonces tenemos que en la unidad número 1 del derecho al trabajo tenemos la regulación del salario, remuneración y los principios de protección salarial. Podemos definir, estimados bachilleres, que en el artículo 104 existe la definición del salario, 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Esta norma vigente hoy en día difiere de la que se encontraba vigente en el año 97, porque en el año 97 la ley establecía 3 formas de determinar el salario. Establecía salario de eficacia típica, el salario normal o promedio y el salario integral. La nueva norma solamente dejó en eficacia la denominación del salario promedio o salario normal, que es aquel otro que se devenga por las percepciones fijas y permanentes que tiene el trabajador, exceptuando las percepciones accidentales, y el salario de por sí se interpreta como el salario integral, que es todo aquellos beneficios, comisiones, percepciones devengadas, que muy bien lo define el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. Igualmente, estimados bachilleres, la Constitución en su artículo 91 establece los principios regulatorios del salario como tal. El constituyente del 99 estableció que debe existir un salario eficiente, digno, sustentable, para que todo trabajador o trabajadora pueda sostener, porque a partir del principio de eficacia del derecho social al trabajo, se entiende que el salario es toda determinación o riqueza, todo aquel que está obligado a producir riqueza está obligado a remunerar. Y el artículo 98 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo y Trabajadora establece los principios regulatorios
del salario. Habla de la suficiencia, de la dignidad, del salario, de igual salario, igual trabajo, la inembargabilidad, de la progresividad, de los hay un principio fundamental que es el crédito de exigibilidad inmediata. Hay una innovación en esta nueva norma que establece que anteriormente los créditos de los trabajadores estaban supeditados a una tercera erogación. Hoy en día esta norma le da la preeminencia y la sube al primer grado de la exigibilidad de los créditos, por encima de los demás créditos, sean estos hipotecarios o quirografarios. Establece también la libre estipulación, disponibilidad y la irrenunciabilidad del salario. Igualmente, la norma establece varias formas de estipular el salario. Hay el salario por unidad de tiempo, que es aquel que tiene sus efectos en función a la medida del tiempo que se presta, y la forma de remunerarlo es el salario mensual dividido en una 30ª parte para determinar el salario normal. Y para poder terminar el salario básico, y para poder terminar el salario básico diario, se divide ese salario diario entre la jornada respectiva ordinaria, 8 diurnas, 7 nocturnas y 7 horas y media si la jornada es mixta. Igualmente existe la unidad de pieza, la unidad de obra, a destajo, por tarea y a comisión. Una vez verificado esta forma de establecer, esta forma de estipularlo y la conceptualización están establecidas en el artículo 112 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. Igualmente se establece la ley sustantiva, la forma de remunerar los beneficios derivados de la prestación del servicio, que nosotros, aquel trabajo que se realiza en jornada nocturna, la norma nos establece que debe remunerarse con el recargo de un 30% del valor de la hora ordinaria. Igualmente establece la norma la forma de remunerar el salario para horas extraordinarias, y allí se abren dos vertientes, dos circunstancias. Cuando se presta el servicio en horas extraordinarias debidamente permisados por la autoridad administrativa, entiéndase en este caso Inspectoría del Trabajo, debe remunerarse con el 50% de recargo sobre la hora ordinaria establecida. E igualmente, si ese trabajo en horas extraordinarias se realiza sin la debida autorización del ente administrativo, la forma de remunerarlo es con el recargo del 100% del valor de la hora ordinaria. También la norma nos habla de cómo debe remunerarse el día feriado, cómo debe remunerarse el descanso legal y cómo debe remunerarse la prestación del servicio tanto en día feriado como en jornada de descanso legal. Cuando se presta el servicio en día feriado, que la norma, cuando veamos la unidad 2 que trata de la jornada, se determina cuáles son los días feriados. La forma de remunerarlo es el día trabajado más un recargo del 50% del valor de la jornada. Igualmente el día de descanso legal laborado se remunera con el día trabajado con el 50% y la obligación del patrono o patrona de otorgarle un día compensatorio en la semana siguiente debidamente remunerado a ese trabajador que laboró en el día de descanso legal. Igualmente la norma establece la forma de remunerar el periodo vacacional, y allí tenemos dos circunstancias que determinan la norma. La norma dice a mí que si el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, la forma de remunerar ese periodo de descanso es el salario normal devengado en el mes anterior al nacimiento del derecho. Pero también la norma, en su artículo 118, me dice que si el salario devengado por el trabajador era de cualquiera de los otros, diferentes al de la unidad de tiempo, o sea, por unidad de obra, por piezas, destajo, por tarea o comisión, la manera de remunerarlo es el promedio del salario normal devengado en los 3 meses anteriores al nacimiento de ese derecho. Entonces, aquí debemos estar aquellos futuros abogados que van a estar dentro del marco del laboralismo, o sea, como profesionales del derecho al trabajo, deben tener, visualizar muy bien estos elementos que otorga la norma. Igualmente la norma en su artículo 119 nos dice la forma de remunerar las prestaciones sociales, que anteriormente bajo la ley del año 97 se llamaba prestación de antigüedad,
y no es otra que si el salario devengado por el trabajador es por unidad de tiempo, el salario para remunerar esas prestaciones sociales es aquel devengado en el mes anterior a la ruptura o la culminación del contrato de trabajo. Pero si ese salario devengado por el trabajador era de cualquiera de las otras modalidades, la forma de remunerarlo es el promedio del salario integral devengado en los últimos 6 meses al rompimiento de la relación laboral. Cuando veamos la unidad 3, vamos a ver allí lo que es prestaciones sociales y los efectos patrimoniales de la culminación del contrato de trabajo para la forma de remunerar las prestaciones sociales. De todos modos, es importante avanzar un poco en que la norma sustantiva establece dos formas de cálculo de las prestaciones sociales. El artículo 141 nos habla del depósito trimestral de los 15 días al salario devengado en el respectivo trimestre, o en el mes que se cumple el trimestre, para ser depositado en el fondo o el depósito en el fondo de garantía en cualquiera de los 3 elementos que establece la norma, que es la contabilidad de la empresa, en un fideicomiso personal o en el fondo de prestaciones sociales. Igualmente, una vez culminado, que es algo novísimo, que está dado por la reforma constitucional ordenada en la dispositiva, la transitoria número 4, que establece que prevaleciendo el principio de la retroactividad, el literal C nos habla de el cálculo al último salario devengado, sea de cualquiera de las dos formas de cálculo, debe establecerse por 30 días por año o fracción superior a 6 meses, al último salario debe remunerarse. Igualmente, esta norma, estimados bachilleres, nos establece la forma, un principio proteccionalista sobre el salario, el derecho al trabajo y las prestaciones sociales, y nos genera una serie de privilegios de los trabajadores y trabajadoras a los efectos de la garantía de ese salario, que no es otro que la remuneración inmediata en la fecha oportuna para el pago del mismo, y nos establece unos elementos fundamentales allí de protección sobre el atraso y la quiebra del patrono o patrona, sobre el proceso de la protección al campo de trabajo o al trabajo como tal, desde el punto de vista del hecho social trabajo y de los puestos de trabajo. También existe y se mantiene lo establecido en la legislación del 97, que el salario está protegido sobre embargos, y las prestaciones sociales sobre embargos solamente puede ser afectado cuando se trate de litigio por manutención de hijos menores. Y igualmente la norma nos regula la forma de realizar los descuentos cuando se habla de préstamos, se habla de anticipo de prestaciones sociales. De manera general, estimados bachilleres, espero que esta videoclase sea de apertura formal y que les sirva de orientación para el trabajo que van a desarrollar en la unidad 1, en la evaluación sumativa número 1, y que les sirva de orientación y base. No quedando otra cosa que decir, bueno, y establecerle a ustedes que nuestra máxima instancia, que es la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene jurisprudencia o decisiones reiteradas y pacíficas en cuanto a materia salarial, ya que ella de manera reiterativa ha venido cambiando de criterio. Y acuérdense que como determina la norma o el principio de la jurisprudencia no es otra que son aquellas decisiones reiteradas y pacíficas en el tiempo para que las mismas sean de obligatorio cumplimiento, dictada por la sala de los máximos tribunales o por los tribunales de instancia. En materia salarial no existe elementos o decisiones de manera reiterada. Hoy la sala dicta una sentencia juzgando un criterio de acuerdo al hecho que se le presenta, y posteriormente el día de mañana cambia ese criterio por otro criterio nuevo de acuerdo al sujeto o al hecho que se le narra en el sujeto activo en la narrativa de ese derecho a petición. Bueno, muchas gracias. Espero que este elemento o esta videoclase sea de utilidad para ustedes, y espero que puedan observarla en mi canal de YouTube,
Una vez que el mismo esté incorporado, enviaré por el foro de anuncios el link para que ustedes puedan observarlo y deleitarse. Y bueno, les reitero, pues vamos a estar a la espera del próximo video que va a tratar sobre lo que es la jornada de trabajo. Muchas gracias y éxito en este trimestre.